Bienvenidos a la sesión 8, estimados participantes del curso. En esta sesión vamos a ver qué es un documento de texto y la redacción básica de documentos. Entonces, para esta sesión vamos a ver o vamos a utilizar Google Docs, como el icono lo indica aquí, esta hojita en color azul con líneas en color blanco, pues es el emblema, es el símbolo, el logotipo de la aplicación de Google Apps para gestionar todos los documentos. ¿Ok? Puede que encuentren alguna similitud si ustedes están familiarizados con la familia de Microsoft, lo que es Word, pues tiene algunos iconos cuyo dibujo pues es similar en cuanto a funciones. De acuerdo, entonces el primer paso para nosotros poder ingresar a Google Docs es tener abierta la ventana de Google Drive, o también sin problema, si ustedes están en su correo electrónico, podrán observar que siempre en la parte superior derecha aparece o está localizada esta sección donde se localizan todas las aplicaciones de Google. Entonces ese cuadrito con puntos o una matriz de puntos, siempre que demos clic sobre él, pues van a aparecer las diferentes aplicaciones. Entonces podemos ver que en la segunda línea pues está el acceso directo a documentos, ¿verdad? Entonces o puede ser por esta vía que nosotros ingresemos directamente, o si ustedes están pues en su unidad o Google Drive, lo que pueden hacer es, para crear un nuevo documento, es dirigirse a la parte superior izquierda donde dice nuevo y después seleccionar documentos de Google. ¿Ok? Entonces esta opción la pueden ustedes realizar desde Google Drive, y la otra que yo mencionaba, por ejemplo, si están en su correo Gmail, se van a la parte superior derecha sobre el icono de Google Apps y después pulsan sobre documentos. Entonces aquí Google Documentos nos va a preguntar ¿qué quieres hacer? La primera opción es crear un documento en blanco, y después nos ofrece una galería de plantillas. Como se puede observar, ya existen unas plantillas, es decir, unos documentos prediseñados de acuerdo al objetivo, a la función que se desea perseguir. Por ejemplo, este es un ensayo. Aquí hay cuatro tipos de informes. Valdría la pena que ustedes exploren cada uno de ellos, a ver si es de su agrado la estructura que tiene cada uno de los documentos. Y también viene una plantilla sobre notas de clase. Ok, entonces bueno, y ya en la parte de abajo nos presenta una lista de documentos recientes, es decir, los últimos que abrimos nosotros o los últimos con los cuales trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces, si iniciamos con esta opción, nosotros podemos crear un documento pulsando sobre la primera opción donde está este signo de más de colores, los colores de Google, y pulsamos sobre documento en blanco. Entonces rápidamente podemos observar que ya se crea un documento. Siempre una recomendación es que pongamos el título del documento para que nosotros tengamos una mayor organización, ¿verdad? Entonces, para efectos de este trabajo, pues vamos a ponerle documento sesión 8. Pulsamos enter y ya queda grabado el nombre, y se puede observar aquí en la parte central superior es una sección para mensajes que emplea documentos de Google para siempre estar informando el estatus del documento. Entonces en este caso dice: la última modificación se realizó hace unos segundos.
Entonces prácticamente ya estamos en el editor de texto de Google, que es Google Documents en inglés o Google Documentos. Lo que podemos hacer aquí es ver las funciones principales de cómo compartir o cómo gestionar este tipo de documentos. Cabe mencionar que este tipo de documento es uno nativo, es decir, que se crea desde Google Documents, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner este archivo es nativo u original de Google Documentos, ¿verdad? ¿Por qué hago esa distinción? Porque ahorita ustedes van a observar lo siguiente. Este documento se va a guardar en el directorio raíz de la unidad. Entonces yo le puse documento sesión 8 y vamos a cerciorarnos que ya está ese nombre aquí, ¿verdad? Entonces aquí va por orden alfabético y debe de estar aquí abajo, y efectivamente aquí lo encontramos, documento sesión 8, el propietario pues un servidor y a la hora en que se creó. Entonces yo decía de la distinción porque vale la pena después estar organizando, ¿verdad?, todos estos archivos para que también no se cree una lista interminable y luego nos confundamos sobre dónde está ese archivo, dónde lo puedo localizar, olvidé dónde quedó. Entonces lo que podemos hacer es, voy a cerrar el documento que tenía en la pestaña anterior, y ese documento entonces ya lo puedo yo poner en una carpeta para tal fin, ¿verdad? Para eso entonces voy a crear una nueva carpeta, recuerden, parte superior izquierda, nuevo, y pulsar sobre la primera opción que dice carpeta. Entonces le vamos a poner documentos de proyecto número 3, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden poner cualquier asunto que consideren necesario. Entonces documentos de proyecto número 3, ya lo di de alta y obviamente se coloca en orden alfabético. Ahora bien, yo decía esa organización, ¿verdad? Entonces vamos a trasladar el documento que acabo de dar de alta, documento sesión 8, y lo vamos a arrastrar, lo voy a arrastrar hacia la carpeta que he dado de alta. Entonces simplemente doy clic sobre el documento, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y lo subo, ¿verdad? Lo subo hasta poder encontrar la carpeta. Aquí está documentos de proyecto número 3 y simplemente suelto el documento. Entonces dice documento sesión 8 se movió. Ok, nos trasladamos nuevamente y vamos a darle doble clic para entrar a dicha carpeta, y podemos observar que ya se encuentra el documento en dicha carpeta. Entonces ya tenemos una mejor organización. Bien, ahora veamos otro escenario. Digamos que nosotros tenemos ya archivos que hemos creado con Microsoft Word. Entonces los tenemos de forma individual en nuestros equipos de cómputo. ¿Cómo podemos subirlos o cómo podemos gestionarlos? Bueno, una forma principal es, recordaron de otra sesión, tener el explorador de archivos abierto y pues tenerlo de tal forma que nosotros tengamos espacio para poder subir y arrastrar de esa ventana del explorador al de la unidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero subir ese documento que se llama memo entrega. Simplemente lo selecciono y lo arrastro para colocarlo en la carpeta que se llama documentos de proyecto número 3, es decir, en la nube, y se empieza a cargar. Y bueno, aquí ya menciona que está completado con la paloma en color verde, pero podrán observar que el icono es diferente. A eso me refiero cuando digo que el documento que dice
sesión 8 es nativo, originalmente elaborado en Google Documents. El segundo que dice memoentrega.docx, y como su icono lo indica, es creado en Microsoft Word, ¿verdad? Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿hay compatibilidad o tengo que hacer doble trabajo? La respuesta es que sí hay compatibilidad. De entrada, cuando ustedes dan doble clic, Google lo convierte automáticamente. Entonces esa es una gran función, es una gran ventaja, porque se puede observar que no hay algún paso adicional que tengamos que hacer. Es súper fácil, que Google lo convirtió rápidamente en un tipo de documento de Google Docs. Entonces rápidamente nosotros podemos ya trabajar sobre él, ¿verdad? Pero la única diferencia es que todavía tiene la etiqueta que es un formato de Word, ¿verdad? Entonces si se fijan aquí en la carpeta de Drive, coexisten el documento que di de alta en Google Docs y el documento que subí con un formato original de Office, de Word. Entonces los dos están aquí. Si yo hago alguna modificación, por ejemplo, ese documento se generó en el 25 de enero de 2019. Entonces, si yo pongo aquí pues algún texto, o lo manipulo, o le pongo alguna actualización, se podrá observar que aquí arriba ya nos visualiza que la última modificación se realizó hace unos segundos. Entonces voy a cerrar este documento cerrando simplemente la pestaña en la parte de arriba, y se puede ver que ya la última modificación pues toma efecto a la hora, ¿verdad?, actual en que se hizo pues dicha actualización. Otra función también importante, bueno, ya vimos que un documento de Word se puede subir y se puede abrir con Google Docs, pero si yo quiero mantener o convertir de Word a este tipo de archivo Docs, como pueden ver nuevamente, pues el icono es distinto. Lo abro nuevamente y nos vamos a ir a la parte superior izquierda, que es donde están todo este menú, y nos vamos a ir a la parte donde dice archivo. Entonces vamos a seleccionar esa opción que dice guardar como documentos de Google, es decir, lo va a convertir a aunque sí se puede visualizar, ya lo mostramos de qué forma. Adicionalmente se puede guardar con esta estructura ya nativa de Google, ¿verdad? Entonces seleccionamos guardar como documento de Google y podrán observar que ya le quita la etiqueta que decía docx, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a cerrarlos para efectos de poder ver cuál es la diferencia, y podemos ver que ya se generaron tres. Uno que se llama documento sesión 8, después el que subí originalmente en formato de Word, y el mismo pero ya convertido en formato de Google Docs. Entonces la diferencia está ya en el icono. Pueden ver que el icono cambió, y de hecho algo también curioso, el tamaño del archivo es tan inferior, es tan pequeño, que Google pues ni siquiera le pone tamaño, ¿verdad? Porque es muy pequeño, a diferencia del de Word, que ese sí ocupa 18 kilobytes. Entonces aquí otra buena observación, que podemos ver que Google eficienta la estructura y minimiza el tamaño, ¿verdad?, para poder optimizar pues el espacio. Entonces, bueno, ya vimos esas dos opciones que son muy útiles. Vamos a entonces abrir de nueva cuenta el documento que dice sesión 8, y bueno, aquí es lo que podemos hacer, ya que nos cercioramos que el documento tiene información válida, que es información que nos va a servir para alguna actividad dentro de nuestro entorno laboral o entorno académico, cualquiera que sea.
Lo siguiente que podemos hacer es compartirlo, ¿verdad? Ese documento o esa carpeta es para poder colaborar de forma conjunta con otras personas en mi área de trabajo. Si es así, entonces vamos a seleccionar el documento y hay dos formas de hacerlo. La primera, bueno, ya estando seleccionado, nos vamos a la parte superior y aquí está el icono de compartir, que es el dibujo de una persona con el signo de más. Entonces cuando pulsamos sobre él, y eso ya se explicó en una sesión anterior, nosotros podemos colocar el nombre de las personas y darle aquí entonces el nivel de acceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo lo comparto con Juan José Menera, hay que tener cuidado porque si dejo editor, pues él puede modificar todo. Si lo dejo como lector, simplemente lo puede visualizar, y si lo pongo como comentarista, solamente puede poner observaciones o, como su nombre lo indica, comentarios. Entonces, una vez hecho esto, pulsamos sobre el botón de enviar. De acuerdo, entonces esto sirve para poder compartir los documentos que ya tenemos en Google Docs, y eso de compartir ya lo vimos en una sesión anterior. Aquí nada más es para efectos de recordatorio. Bien, entonces la redacción de documentos, pues hay que poner atención porque recuerden que había comentado al inicio de ese video que varios de los iconos que se presentan aquí en ese entorno son similares al de Microsoft Office, en específico Word. Entonces vamos a ver cómo darle formato de texto y párrafos. Entonces aquí simplemente es cómo redactar los documentos. Recuerden que aquí en el menú, en la parte superior izquierda, está la configuración de la página. Entonces nos vamos a archivo y luego nos trasladamos a la última opción que dice configuración de la página, y aquí hay que tener cuidado porque si luego nuestra intención es imprimir el documento, hay que tener bien configurada el tamaño de página. En este caso está carta o legal, que sabemos que es tamaño oficio, que son las más utilizadas. Entonces yo me cercioro de que esté en tamaño carta, en forma vertical, porque también puede haber un diseño horizontal, y le damos a aceptar, ¿verdad? Entonces de esta forma yo ya estoy seguro que esta hoja es en tamaño carta. Bien, también hay otras opciones muy prácticas, muy útiles. Continuando con esta sección de archivo, donde podemos descargar este documento que originalmente se creó en Google Docs, Google Documents, lo podemos bajar ahora de forma contraria, ¿verdad? Es decir, ahora con formato de Word, es decir, el .docx. O también lo podemos bajar como documento PDF, es decir, hace la conversión automática, y eso pues es una gran ventaja por si tenemos duda de cómo convertir un archivo de ese tipo en PDF, simplemente eligiendo la opción. También lo podemos poner como texto sin formato, es decir, solamente las letras, y también lo podemos bajar como una página web, pero pues esa ya es una función un poco más avanzada. Entonces esas opciones pues están aquí para poder utilizarlas por si hay necesidad de convertirlo a Word, o si hay necesidad de convertirlo a archivo PDF. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué otra opción también principal? Digo, de las más importantes o principales, que ese documento también lo pueden enviar por correo electrónico. Entonces es una gran ventaja, porque recuerdan que al inicio del curso se mencionó una ventaja de interdependencia e interconectividad, pues eso es una muestra de ello. Este archivo lo podemos enviar por correo electrónico eligiendo esta opción, y va a salir una ventana de rápido acceso, y aquí rápidamente podemos colocar el destinatario, el asunto y el mensaje. Entonces rápidamente podemos redactar y lo podemos enviar sin problemas, ¿verdad? Y podemos adicionalmente marcar que por favor esta copia nos llegue al documento. Y bueno, la otra opción dice no adjuntar, incluir el contenido en el correo electrónico, es decir,
que lo que esté aquí en el documento se va a ver en el correo, en el cuerpo del correo. Si elegimos esto, lo vamos a poder poner entonces como el contenido. Si no está seleccionado, va a adjuntarse como un archivo, como parte del correo. Entonces aquí nos dice, si quieres anexarlo como parte del correo, es decir, no está seleccionado, entonces ¿de qué forma quieres que lo adjunte? PDF o Word, ¿verdad? A lo mejor decimos en Word y damos clic en enviar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba aquí con mi propio usuario para que no haya problema. Entonces yo mismo me voy a enviar este correo y recuerden que esa opción es para adjuntar el archivo, pero como un elemento individual, no como parte del correo. Entonces vamos a ver ambos casos. Le digo que me adjunte el correo en un archivo individual de tipo Word y le damos enviar. Bien, ahora me voy a ir a mi correo y voy a darle refrescar. Y podemos ver aquí en notificaciones que dice, efectivamente recibí un correo, bueno, en este caso de mi misma persona, pero para efectos de ejemplificar. Y aquí viene, ¿verdad? Aquí viene el documento y le podemos dar vista previa. Entonces es una utilidad pues muy práctica. Veamos entonces el otro ejemplo de enviarlo como parte del correo electrónico. Nos vamos a archivo y luego correo electrónico y después enviar ese archivo por correo electrónico. Y ya dijimos entonces que lo vamos a poner como parte del contenido, es decir, no quiero que se adjunte nada. Entonces al seleccionar esta opción rápidamente se quita la opción del tipo de archivo. Estaba PDF y se quitó. Y bueno, enviamos de nueva cuenta un mensaje personalizado. Bien, entonces pulsamos sobre enviar. Nos trasladamos al correo electrónico y podemos ver que aquí en notificaciones ya dice que tengo un nuevo correo. Abrimos el correo y pues aquí está. Se visualiza como parte del contenido pues el texto, ¿verdad? Que venía adentro del correo. Y bueno, esa entonces son dos funciones que se pueden realizar. Y también este archivo, recuerdan que originalmente lo teníamos en una carpeta que se llama documentos de proyecto número 3. Lo podemos mover también a otra carpeta si yo le indico a través de este menú y la opción de mover. Entonces aquí, bueno, me visualiza lo que tengo en la carpeta actual, pero pulsando sobre esa flecha que dice atrás, se puede observar todas las carpetas que tengo a nivel raíz de mi unidad de almacenamiento y simplemente yo puedo seleccionar en cuál de todas quiero que se mueva, ¿verdad? Ese archivo. Simplemente lo selecciono y pulso sobre mover y listo, se mueve ese archivo. Entonces es una opción también muy útil en caso de que queramos hacer ese movimiento. Bien, aunque también esta opción de cambiar nombre está disponible, bueno, simplemente dándole clic aquí en el nombre del documento podemos hacer cualquier modificación. Bien, espero entonces, estimados participantes, que hagan los ejercicios correspondientes a esta sesión y nos vemos en la siguiente para ver cuestiones de formato. Gracias.